alta expectativa tengo por charlar con dos personas que tienen un alto, gran protagonismo, muy reconocido en el sector agropecuario, de agronegocios, mejor dicho, ¿no? Uno es Gustavo Idígoras, que me acompaña acá a la derecha, presidente de CIARA, la Cámara de la Industria Aceitera Argentina, y Iván Ordóñez, Ivo para los que lo siguen en redes, que es investigador de desarrollo económico del CIPEC y entre otros roles también director del posgrado de desarrollo y gestión de ACTEC de UCEBA. Lo dije bien. Así es. Es largo, pero... Es largo, pero bueno, podríamos seguir, ¿no? Igual que si mencionamos los cargos pasados de Gustavo, pero digo, así estamos bien. Totalmente. Estamos bárbaros. Lo importante es de lo que charlemos. Un poco lo que buscaban con esta charla es que podamos, sin hacer las preguntas obvias, tratar de hablar de lo importante y ver un poco cómo fluyen las respuestas. Porque lo primero que les quería traer como dato es, Argentina hace muchos años que viene como detrás de una especie de norte que es convertirnos en el mercado mundial de alimentos, ¿no? Es como si pusiéramos todo nuestro potencial como imán. Ahora, mi sensación es que lo estamos dejando, se está como transformando en una especie de refrán medio oxidado, ¿no? Entonces, la pregunta ¿es una realidad? ¿Todavía podemos ser un mercado global de alimentos o perdimos ese tren? Tenemos la sensación de que nos pasó Brasil, digamos, sacando un poco otros rubros del agronegocio. ¿Tenemos todavía ese potencial por delante o es una especie de eslogan que nos quedó pasado en el tiempo? Bueno, si te parece, arranco, Dale, Iván. La verdad que coincido con que tenemos ese eslogan, coincido con que sigue habiendo una percepción social que el agro o la agroindustria sigue siendo la gallina de los huevos de oro. Y en primer lugar, no son de oro, segundo, ya no pone más huevos, y en tercer lugar está casi lista para la faena esa gallina. ¿Por qué? Porque hace 15 años que dejamos de crecer. Yo siempre lo referencio con la soja, porque en definitiva la industria de la soja es el principal dador de divisa de la Argentina. Hace 15 años Brasil despegó, 111% de crecimiento de la producción, 88% de la molienda, 170% de crecimiento en la inversión y en la producción de biocombustible, de biodiesel, que es el derivado más avanzado de agregado valor. Estados Unidos, que es un país que se dedica a otros rubros, pero también se dedica a los temas alimenticios, creció 44% de su producción, 140% de la producción de biodiesel. Imagínate cuánto creció Argentina en ese contexto. Cero. Es decir, que hay un mundo que demanda alimentos y bioenergías. Hay dos países del mundo que han crecido y Argentina no creció nada. Argentina se perdió en un cálculo que hicieron las bolsas hace poco tiempo, 27.000 millones de dólares en inversiones en los últimos 10 años que no se hicieron en el agro, desde la producción primaria a la transformación y la exportación. Es decir, que ahora nos rasgamos las vestiduras por una planta de licuefacción, que me parece perfecto, como la gran inversión argentina, mientras perdimos y desperdiciamos eso. Así que yo casi te diría, el equivalente, ¿no? Es un equivalente muy parecido. Porque estamos hablando de 30.000 millones, 27.000, es lo mismo. Claro, muy parecido. Hemos perdido en el total de exportaciones incrementales, si hubiéramos tenido una curva igual a Estados Unidos, ni siquiera la de Brasil, 45.000 millones de dólares, que es la deuda con el Fondo Monetario. Entonces, hay que tomar conciencia de una cosa. La gallina, los huevos de oro, va a dejar de ser la que siga manteniendo el ingreso de divisas que necesita la Argentina para crecer. Si no revertimos esa situación. ¿Estamos a tiempo? Absolutamente estamos a tiempo, pero tenemos que reaccionar. Si no reaccionamos, lo único que viene es una curva descendente en producción, en exportación, en industrialización, porque todo se va al resto de los países que son más competidores. Ahí déjame complementar un poco, yo estoy en gran medida de acuerdo, y revisar un poco la estructura de incentivos que en 20 años de kirchnerismo le dejó al sector. Entonces, cuando uno logra desacoplar realmente el precio que en el mundo se comercian los alimentos del que reciben los productores en mano, con básicamente las tres herramientas ya archiconocidas, las retenciones a las exportaciones, los derechos, el pago de derechos de exportación, la prohibición de exportaciones, que por ejemplo un daño muy grande, Gustavo no lo mencionó, pero porque está atrás en el tiempo, fue el parate que tuvo la industria cárnica de proteínas animales,
por el cierre de exportaciones de carne que duró casi una década, y después el desdoblamiento cambiario. Entonces, si realmente queremos abrazar ese potencial, lo primero es encontrar formas de devolver el precio lleno al productor, digamos. Ese es el principal incentivo. Después podemos hablar de muchas otras cosas más que tienen que ver con la tasa de interés, con la reducción del costo de transporte, digamos, pero tendríamos que empezar por hablar por ahí. Además de lo que serían los factores, llamémosle macro, Sí. Argentina tiene que además adecuar su oferta. O sea, uno dice, bueno, en 15 años perdimos 27.000 millones de potenciales exportaciones. Ahora, además de haberlas perdido, hoy la demanda sería la misma. O sea, la Argentina puede ofrecer el mismo tipo de bienes o tendríamos que cambiar algo más. El desafío es entender que hay muchos mercados de destino distintos, cada uno con un gradiente de exigencias y una voluntad de pago de esas exigencias. ¿De acuerdo? Entonces, Argentina tiene más de 50 millones de hectáreas para la ganadería extensiva y tiene más de 32 millones de hectáreas en cultivos anuales. Después están los cultivos frutales que no son tan voluminosos ni en valor ni en área, ¿no? Pero están ahí también. Entonces, la pregunta es, ¿entendemos realmente al consumidor que compra esas cosas en el sudeste asiático, en China, en la India, en Europa y en el continente americano? Porque acá hay un mito, que el otro día lo charlaba con él, que me decía, yo pensé que la soja la compraban todos los chinos. No, los chinos se lo compran el 30% de que es lo que se exporta en crudo, digamos. Y cuando le dije que más del 80% del aceite que nosotros le vendemos al mundo, aceite de soja, lo compra un solo país que es la India, y que toda la cocina india funciona en base a fritura con aceite de soja argentino, se sorprendió. Entonces, la respuesta, si querés, Estamos encontrando razones de por qué Bangladesh hincha tanto por la selección. Por la selección. Entonces, si querés, para redondearte la respuesta es, hay que producir con las exigencias de los distintos mercados, pero sabiendo que lo tienen que poder monetizar. Tenemos que poder monetizar para todos los participantes del esfuerzo que implica producir de manera diferenciada. Y Gustavo, por ahí. Sí, si me permitís agregar un solo concepto. Vamos. Creo que Argentina no va a ganar más la guerra en términos comerciales, en términos de volúmenes. Okay. Nosotros, nuestra estrategia de inserción internacional en la agroindustria debe ser de diferenciación, Bien. con nuevos atributos. ¿Por qué? Porque no podemos sustituir lo que es el continente brasilero, el continente norteamericano en materia de producción, por gran volumen. Ahora, los mercados están empezando a pedir cosas distintas, atributos diferenciales. Ahora tenemos el gran debate de la no deforestación, pero ya están empezando a decir, bueno, que la zona, el área de producción, el lote de producción sea libre de conflictos con derechos humanos, que no haya inconvenientes con los derechos laborales, los derechos infantiles, que sean de bajo nivel de emisiones de gas de efecto invernadero. Todo eso Argentina lo puede hacer, porque tenemos capacidades propias como cadena de valor, tenemos hasta cuestiones gubernamentales positivas, porque tenemos herramientas obligatorias y mandatorias que nos facilitan la trazabilidad, como la Carta de Porte, el DTE, el SENASA, la FIP, etcétera, que podemos cuestionar siempre, pero por otro lado nos sirven para estas cosas. A veces entonces, sí, como el cepo, ¿no? A veces sirve para algo. Claro, el mercado mundial ayuda mucho en ese hasta sentido. Que se cierre el mercado de manzanas de Brasil. Claro. Porque no hubo nadie haciendo su trabajo correctamente y llegó la carpocapsa. Claro. Entonces, perdón que te interrumpa, ¿no? Pero hay cosas que funcionan, porque esto es un sistema. El agro no es como puede ser la minería o como puede ser el petróleo, donde yo hago una economía de enclave. El agro requiere de un sistema, requiere de regulaciones, requiere de mercados transparentes. Entonces, y reglas sostenibles también. Y reglas sostenibles. Porque, digamos, una de las cosas es que uno no se da cuenta el valor del tiempo como insumo dentro de la producción del agro, que es algo que uno tiene que conseguir que se repita año tras año, y no es como, bueno, como conectar una cigüeña que extrae petróleo de un campo, que uno la deja puesta ahí y se acabó la inversión. Hablando de eso, Gustavo, una de las cosas que quería preguntarte es si ya Argentina tuvo, digamos, en el ciclo de los 90, desarrolló en Rosario uno de los principales polos de crushing de soja, creo que el segundo a nivel mundial.
fue en ese momento, digamos, un modelo de inversión, y mi sensación es que ese tren un poco pasó. ¿Lo podemos recrear? O sea, más allá de todo lo que decimos, bueno, tenemos que crear condiciones para que Argentina pueda recuperar esa dinámica de ser el mercado de alimentos. ¿Perdimos el tren de inversiones? O sea, ¿qué va a pasar con el futuro de la industria aceitera? ¿Cómo lo ves? Bueno, primero nos quedamos afuera de ese tren de inversiones desde hace muchísimos años. Cuando uno ve el nivel de inversión, sobre todo a nivel portuario, te encontrás con que los últimos puertos que hubo son graneleros, como que Argentina retrocedió en la inversión, en el tipo de inversión. Sí. En segundo lugar, viene una nueva faceta a nivel mundial. Los aceites ya no dejan de ser, para nuestros grandes clientes en la India o Bangladesh, de consumo masivo, hogareño, y pasan a ser también el combustible básico de los aviones y de las naves marítimas a nivel mundial. Y ahí viene una nueva revolución que van a ser los aceites vegetales hidrogenados de bajo nivel de emisión, con productos que no solamente va a estar la soja, sino que además van a venir la camelina, la carinata y muchos otros cultivos novedosos. Ajá. De acá al 2030, el comercio mundial de aceites hidrogenados para ponerle biocombustible o jet fuel, digamos, a los aviones, va a crecer 10 veces ese mercado, porque son cortes obligatorios, digamos. Ya no van a permitir los aeropuertos del mundo que aterrice una aeronave que no tenga una mezcla de aceites vegetales hidrogenados. Y esto es muy novedoso. Ahora, hasta el día de hoy, todas las inversiones de aceites vegetales hidrogenados están en Estados Unidos y en Brasil. Y alguna en Paraguay y hasta alguna en Uruguay. Es más, inversores argentinos están invirtiendo en Uruguay y en Paraguay haciendo eso. ¿Por qué? Porque tenemos una ley del kirchnerismo que prohíbe invertir en Argentina para hacer esas plantas. Una ley que te dice, está prohibido invertir porque usted invierte, no puede vender al consumo interno. Entonces, esa es la famosa ley de biocombustibles escrita por Máximo Kirchner y por un diputado de Santa Fe, que no sé todavía cómo lo dejan entrar, porque destrozó a la industria santafesina cuando propició esa ley que fue aprobada por todo el Congreso también, digamos, ¿no? Es decir, que tenemos una oportunidad de pegar el salto. La inversión histórica la perdimos. La nueva inversión podemos ser parte, pero hay que actuar rápido, ¿no? ¿Hay que adecuar las plantas, digamos, de Argentina para poder hacer el aceite de soja hidrogenado? No, hay que agregarle una nueva etapa tecnológica. Okay. Es para pasar a ser refinería comestible, a ser biorefinería de combustibles sustentables. Ahora, esas inversiones las están haciendo en conjunto con la industria petrolera. La industria petrolera en Estados Unidos no puede tener financiamiento si no tiene plantas de aceite vegetal hidrogenado. No invierten más en yacimientos puros, hacen yacimientos puros con este tipo de plantas. Y ahí tenemos la gran oportunidad. El segundo polo agroindustrial más grande del mundo está en Rosario. ¿En dónde deberías ir a invertir para hacer hidrógeno, para ponerle el hidrógeno verde a esos aceites? Justamente en Rosario. Bueno, eso es lo que hoy nos está faltando promover. Y déjame ahí agregarte una cosa más, que es que tenemos un tema de cambio cualitativo del uso del suelo, o sea, qué cultivo le voy a poner encima y qué no, y después un tema de expansión del área, que Argentina todavía tiene bastantes hectáreas que podrían contribuir. Para vos poder poner una hectárea en producción, no solamente tenés que cobrar el precio lleno, sino que hay umbrales de hectárea a las que puedes acceder a medida que bajas el costo del transporte. Estamos haciendo en CIPEC un estudio con el Banco Mundial sobre el impacto del costo del transporte en 15 o 17 cadenas agropecuarias. Y es muy interesante lo que estamos haciendo en términos de información, todavía el estudio no está cerrado, pero estamos lejos, muy lejos, de tener un buen sistema de transporte multimodal integrado, que aproveche realmente las posibilidades que tenemos para reducir los costos y que esa hectárea que hoy queda baldía, porque con lo que esa hectárea facturaría no puedes pagar el costo de flete, bueno, si le bajamos el costo de flete, esa hectárea es facturable, entre comillas, es plausible de ponerse en producción. Hablando de costo de transporte, salta la hidrovía, ¿no? Como una asignatura más a sumarle a todas las que hay que ir ajustando.
ahí ustedes también, digamos, Seara tiene una posición bastante activa hoy buscando, digamos, que de alguna manera se enderece el estado actual, ya que la hidrovía quedó bajo la operación del Estado, digamos, hay como que darle un nuevo marco. ¿En qué punto crees que puede avanzar eso? Sí, a ver, la hidrovía es nuestra autopista para conectarnos con el mundo, no es Ezeiza, No. es el río de la Plata y el río Paraná. Ahí entran todos los que importamos y consumimos, como todos los que exportamos al mundo. Y esa es una hidrovía que era muy buena en la década del 90 hasta el 2010, si querés, pero pensemos como si la salida del acceso norte fuera mano y contramano y tuviera una sola mano. ¿Cuánto tiempo tardaríamos y si nos animaríamos a ir por eso? Esa es la hidrovía. Como la salida de la General Paz del acceso norte. Claro. Más o menos. ¿Nos animaríamos a transitar? ¿Cuánto saldría a transitar por ahí? ¿Cuánto tiempo demoraríamos? ¿Qué decíamos nosotros? Bueno, hagamos una autopista con muchas manos, pero que básicamente es más dragado, más profundidad. Hoy cada barco que viene a la Argentina con 60.000 toneladas de capacidad se va con 45.000, porque como no tiene calado, sí, se va a Brasil muchas veces a cargar. Es decir, le estamos regalando exportación y divisas a Brasil. Así que estamos en una coyuntura muy buena. ¿Cuán al norte llega el calado para que uno pueda No, el calado llega al kilómetro 470, pero combina Uruguay, Paraguay y Brasil, donde ahí traemos las barcazas. ¿Qué está pasando? La anterior administración estatizó la hidrovía. Entonces puso un organismo público en el medio que le entregó al nuevo gobierno una deuda de 86 millones de dólares. Cobraron, pero no le pagaron al dragador. Se olvidaron, en algún momento se olvidaron de pagar al dragador, así que ahora tenemos que asumir una deuda como privados de algo que ya pagamos, pero por otro lado ya salió el decreto auspiciando la nueva licitación internacional, que es lo que queremos en definitiva. Gustavo comentaba de la ley o de la reglamentación que trababa el desarrollo de una industria. Te agrego un punto acá, podríamos usar al Paraná como vía fluvial de transporte por barcaza, pero ¿qué pasa? Los costos para que una barcaza sea de bandera argentina son muy altos, entonces hay muy pocas barcazas de bandera argentina, no hay frecuencia, los puertos no se invierten en puerto de barcaza porque no tiene sentido, etcétera, etcétera. Como eso es imposible, ¿qué hicieron las pocas barcazas que están en operación? Un lobby para que una barcaza de bandera extranjera no pueda parar 2 veces en territorio argentino. ¿No te parece una locura? O sea, anulamos al Paraná como vía fluvial de barcaza. Si sale, por ejemplo, de Paraguay y para una vez para este tipo de cosas en Barranquera, sí, en el norte de Santa Fe, no puede parar en Zárate. Claro. ¿No? Tiene que ir directo a Uruguay, no puede. Bueno, ese tipo de locuras son regulaciones que generan rentas extraordinarias que tranquilamente se podrían modificar y generar un beneficio social enorme, digamos. Con el tiempo, obviamente, ¿no? Hay que mandarle una carta a Sturzenegger. Iván, digamos, una pregunta que quería hacerte ya sobre el final de la charla es, ¿qué puede aportarnos la tecnología en términos de expectativa, de esperanza, digamos, a un poco a esta necesidad de retomar el tren que perdimos hace 15 años, según la cronología de Gustavo? Mira, la digitalización de la agricultura ofrece un potencial enorme en términos de ganancia de productividad por hectárea y desde afuera de la tranquera hasta el final. El tema es que para digitalizar tu organización está gente joven, ¿no? Y ahí tengo una buena noticia. Argentina tiene al agricultor capitalista, comercial, occidental o global más joven del mundo. 44 años en promedio. Eso quiere decir que hay agricultores que manejan su operación con menos de 30 o con menos de 35 años. Para que te des una idea, la edad promedio en Estados Unidos es 64. Estamos 20 años abajo del agricultor promedio. Y te doy una segunda buena noticia. Mientras que en Estados Unidos, Europa, Australia, Nueva Zelanda pasan los años y la edad promedio sube, en Argentina pasan los años y la edad promedio baja. A su vez... Vamos contra el mundo por una vez bien. Bien. Y a su vez, la mitad de nuestros agricultores tiene título universitario. Entonces, tenemos 32 millones de hectáreas agrícolas más 50 millones de hectáreas ganaderas que no solamente producen bienes, sino que además son un campo de testeo no para consumir tecnologías digitales para el agro, sino para también desarrollarlas. En la actualidad hay más de 150 agtechs locales que desarrollan distintos grados de conocimiento. Por ejemplo, la Bolsa de Rosario, con su fondo
de Venture Capital apoya el desarrollo de estas compañías y cuando encontró una que le servía mucho, la compró, que es una que sirve para ordenar el turno, la llegada de los camiones a los puertos privados. Claro. Eso es fascinante, o sea, la cantidad de horas, la cantidad de tiempo que se ahorra el sistema de huella de carbono, es espectacular. Yo también soy inversor en una, hay un potencial enorme, digamos, en este campo. No para consumir, sino para desarrollar y vender. Porque lo bueno de estas tecnologías digitales Sí, que son es que exportables. son exportables sencillamente porque, como dice Borges, todos los pueblos de la provincia de Buenos Aires son distintos, son iguales hasta en eso de que se creen distintos. Entonces, todos los agricultores del mundo tienen en el fondo las mismas necesidades. ¿Por qué? Porque tienen que combatir 3 riesgos claves. El riesgo clima, el riesgo precio y el riesgo operativo. Están todo el tiempo gestionando eso. Y conectados para verlo. Y conectados para verlo. Gustavo, vos hace poco dijiste que la Argentina podía ser un jubilado de la agricultura, generaste una conmoción con eso, pero bueno, como cierre espero que por lo menos seamos la generación Silver, ¿no? A ver si con eso nos alcanza para no perder el tren. Así que gracias a los dos, como siempre fue una interesante charla sin poder... O sea, hablar de lo necesario sin tener que hablar de lo obvio, que es decir, bueno, ya sabemos que hay que eliminar las retenciones, pero dependerá del momento que se pueda hacer. Así que, Gustavo, Iván, gracias. Un gusto. Nos queda una última charla para nuestro final de AgroSummit. No se vayan.